Hola hermanos y hermanas, les saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Agradezco al Señor por esta instancia de poder comunicarnos, poder estar conectados a través de estas pantallas. Agradezco a Dios porque nos permite y nos provee de poder tener estos medios para poder estar juntos, a pesar de las instancias que no nos permiten congregarnos. El Señor nos ha dado la facultad de poder usar eh, esta tecnología, ¿cierto? Para poder seguir juntos con el solo objetivo de poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Les invito en esta tarde, hermanos, a que podamos juntarnos, reunirnos virtualmente para poder adorar a Dios. Así que en esta instancia le doy la bienvenida a usted y a su familia a este culto de adoración y oración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde aquí los saludamos con mucho cariño, muchos abrazos, siempre los recordamos en nuestras oraciones. Hola hermanos, los quiero mucho. Hola hermanos, bendiciones. Los saludo por el amor de nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Por temas de pandemia no podemos reunirnos, pero le extrañamos mucho y un abrazo grandemente para ustedes, pero virtual. Tengo una palabra de Romanos 5, versículo 4 y 5, quiero compartir con ustedes, que dice la palabra del Señor: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuídense mucho, bendiciones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como son nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy.
amor confiamos, hay descanso en Él. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a leer el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Esta ha sido la lectura de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que
mis hermanos, les saludo en esta hora en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias, y les invito en este momento a que oremos juntos, que podamos juntos exaltar el nombre del Señor en oración. Inclinen sus rostros, por favor. Amado Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su presencia, Señor, con un corazón agradecido, Señor, porque usted ha sido bueno con nuestras vidas. Usted ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque en esta hora podemos reconocer su grandeza en nuestra vida. Podemos reconocer su misericordia que se renueva cada día en la vida de cada uno de sus hijos. Muchas gracias, Señor, por Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro gran sumo sacerdote, quien se entregó en la cruz del Calvario y padeció, sufrió, murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y solo por Él hoy tenemos libertad, Señor, tenemos salvación, vida eterna, Señor. ¿Cómo no agradecerle, Padre, si es lo más preciado nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar juntos, alabándole, Señor, reconociéndole, Padre, como el único Señor de nuestras vidas, como el que tiene el control, como el que es soberano, el eterno, el santo. Bendito es su nombre, alabado su nombre para siempre, mi Señor. Gracias porque usted tiene cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias porque usted nos ha dejado su palabra, que cada día nos instruye, nos corrige, nos dirige, Señor, a ser hijos agradecidos, Padre. Gracias, mi Señor, porque en esta hora, Señor, podemos alabar su nombre, exaltarle. Muchas gracias porque usted, Señor amado, nos ha guardado nuestra familia, ha guardado a nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque día a día usted tiene cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. Rogamos su bendición, Señor amado, para nuestros hermanos ancianos, para los niños, para los jóvenes, Señor, que usted guarde sus vidas y guarde sus corazones, Señor, porque entendemos, Señor amado, que usted también les ama, bendito Señor, y rogamos que usted se revele, Padre, a quienes aún no le conocen. Sabemos, Señor, que el tiempo es suyo. Rogamos que nos ayude a no dejar de orar, a no cansarnos, Señor, a hacer las cosas que son agradables para usted en todo tiempo. Gracias, mi Señor, por permitirnos estar juntos en este culto, Señor amado, a través de este medio que usted nos ha dejado, Señor. Ayúdenos cada día, Padre, para ser diligentes en buscar su rostro, en buscar con diligencia de Cristo, en mirar a Cristo cada día sin importar las dificultades, Señor, sin importar las pruebas, que nuestra fe esté puesta solo en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos orar a su nombre y saber que usted inclina su oído a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Casa de Oración en Freire, les saludo cariñosamente en este día, dando gracias al Señor por la linda oportunidad de compartir la palabra. Siempre es una bendición exhortarla, buscar en ella conceptos que sean útiles para la vida, y al mismo tiempo es importante y es necesario abrir el corazón para que el Señor pueda hablar a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a esto en el día de hoy, a que cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto y receptivo a lo que el Señor quiera decirnos. Gracias al pastor Pablo, que me da la oportunidad de estar junto a ustedes en este domingo. Estamos en época todavía compleja, difícil. Nosotros en Temuco hemos hace un par de días nada más iniciado nuevamente tiempo de cuarentena, y eso significa algunas restricciones que nos invitan a estar más en la casita y a dedicar el tiempo de maneras diferentes. Ruego al Señor que les bendiga y les siga bendiciendo a ustedes como familia,
también a la familia pastoral, a quienes queremos mucho. Así que bendiciones para el pastor Pablo, para Paola, para sus hijos. Abrazos cariñosos para cada uno de ellos y para todos ustedes como congregación. Que sigan siendo prosperados por el Señor. Quiero invitarles a buscar en la palabra una historia que es significativa seguramente para muchos de nosotros que hemos crecido en un ambiente de iglesia. Para muchos de nosotros que hemos escuchado historias de la Biblia desde muy pequeñitos, pero que, como lo hemos mencionado en nuestra congregación respecto de otros pasajes y otros segmentos de la Escritura, cuando en el caso de algunos que han conocido al Señor ya más grandes, también estas historias llegan a tener un sentido especial. Quiero invitarles a buscar en la Biblia la historia de Samuel, que es una historia especial porque regularmente cuando pensamos en la historia de Samuel pensamos en un pequeño que escucha el llamado de Dios de manera particular en su vida. Y sin duda vamos a mirar ese pasaje de la Escritura. Pero junto con ello quiero invitarles a pensar en un concepto que es una característica de nuestro Dios que debe ser parte de nosotros también. Esta virtud pareciera que nos persigue a nosotros y la encontramos repetida en tantas oportunidades en la palabra. Me refiero a la virtud de la fidelidad, de ser fieles a Dios, así como Dios es fiel, que nosotros podamos vivir de la misma manera. Este concepto de fidelidad inunda toda la palabra. Y si hay un llamado importante para nosotros como creyentes, es el llamado a mantenernos fieles al Señor en todo aspecto de nuestra vida, en todo el quehacer del día a día. Fidelidad significa, según la definición de diccionario, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esa es como la definición tradicional de fidelidad. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. En nuestro caso, este desafío de firmeza, de constancia, está basado en esas convicciones que deben llenar nuestro corazón. No podemos ser fieles a Dios si en primer lugar Él no es fiel hacia nosotros. Pero además no podemos ser fieles a Dios si la riqueza de la palabra no ha llenado nuestra vida. Si no estamos convencidos de que todo lo que Dios nos ha enseñado, de que todo lo que Dios nos sigue enseñando, es lo mejor para nuestra vida. La creencia que sustentamos entonces es fundamental para poder vivir una vida de fidelidad. Somos llamados a ser fieles porque Dios es fiel. Somos llamados a ser fieles y Él espera que su carácter se manifieste en nuestras vidas. Que su carácter se manifieste en nuestras vidas a través de la acción sobrenatural del Espíritu. Hoy, a través de la vida de Samuel, somos desafiados a crecer en esta área. Y a no quedarnos con esta respuesta típica que tal vez usted y yo hemos mencionado en algún momento, o que tal vez la ha escuchado, incluso la decimos en algunas oraciones. Dios es fiel, nosotros somos infieles, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y se ha fijado que en ocasiones se transforma en una justificación para nuestra falta de fidelidad. Decimos, Dios es fiel y Dios no va a cambiar y siempre se va a mantener de la misma manera. Pero nosotros somos humanos y fallamos constantemente, pero Dios tiene misericordia. Y eso es verdad, es una realidad, es una expresión cierta. Pero yo quisiera invitarle a que esto, más que una actitud conformista, nos desafíe a nosotros, nos invite a nosotros a entregarnos a Dios en fidelidad total en todo aspecto de nuestra vida. Cuando estamos iniciando el 2021 podríamos preguntarnos, ¿qué tan fiel he sido al Señor? ¿Qué tan fiel ha sido usted a Dios? Y lo más probable es que cuando lo miramos así quedamos siempre al debe. Y no es el fin de la reflexión hacernos sentir culpables, porque eso ya sabemos que lo somos, ¿no?
Hay culpa en nuestra vida y hemos sido rescatados y perdonados por el Señor. Pero no buscamos vivir con este sentido de culpabilidad. Simplemente es una pregunta para invitarnos a mirar nuestra vida y a desafiarnos unos a otros a vivir en mayor fidelidad. ¿Por qué es tan importante la fidelidad? Porque la infidelidad causa estragos en la vida personal, en la vida familiar, en el trabajo, en otras relaciones y por supuesto también en la iglesia. La infidelidad rompe lazos que luego son difíciles de recomponer, de reconstruir. La infidelidad rompe las relaciones. La infidelidad debilita. La infidelidad distancia, nos separa. Y por supuesto que la infidelidad causa dolor profundo en el corazón. La fidelidad, en cambio, nos fortalece, nos hace más fuertes cada vez. Nos hace crecer, nos hace madurar. La fidelidad también nos une, nos hace estar más cerca de los otros que viven con el mismo desafío. Y en este personaje, en Samuel, encontramos a un hombre fiel, marcado por la presencia de Dios, del Dios fiel, en cada etapa de su vida. Lo más seguro es que Samuel podría haber mirado hacia atrás su vida, hacer un recorrido de su vida y ver con total claridad la fidelidad de Dios en diferentes momentos, en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, en toda su vida. Usted puede hacer el mismo ejercicio. En el día de hoy nosotros podemos hacer exactamente el mismo ejercicio y mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Usted seguramente conoce parte de la historia. Samuel nace de forma milagrosa de una mujer estéril que le ruega y le ruega a Dios que le dé un hijo porque eso era causa de dolor y de vergüenza en su vida. Y Dios se lo concede. Samuel es dedicado a Dios desde muy pequeño. Podríamos decir, es dedicado a Dios incluso antes de nacer. Hay una dedicación formal cuando es entregado a Dios, pero su madre le dice, si me lo das, yo te lo entrego a ti. Bueno, es lo que todos los padres quisiéramos hacer siempre, más allá de que vivan o no vivan en el templo, como es el caso de Samuel. Queremos que estén en las manos del Señor y que sirvan al Señor con total fidelidad. Y Samuel hace justamente esto, sirve a Dios desde muy pequeño. Busquemos el pasaje en la Escritura y reflexionamos luego en él. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí, el sacerdote. Y agrega, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Esto ya es importante. Téngalo ahí en mente. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, siendo un muchachito, heme aquí. ¿Y qué es lo que hizo luego? Dice el versículo 5, y corrió a Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel lo que entiende es que estas palabras que escucha, el Samuel, vienen de parte de su maestro, vienen de parte del sacerdote Elí. ¿Para qué me has llamado? Entonces le dice, Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada.
el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Quizá usted está pensando exactamente lo mismo que yo. Parece que a Elí le costó entender que este era Dios. Tuvo que esperar que pasaran 3 oportunidades del mismo llamado y recién entender que era Dios quien le estaba hablando al pequeño Samuel. Recuerde usted que Elí era el sacerdote, era, entre comillas, el especialista, era el que tenía que guiar a otros, pero no lograba entender lo que Dios estaba haciendo. Bueno, la palabra dice que no escuchaba a Dios hacía tanto tiempo que quizás se le estaba olvidando la voz de Dios en su corazón. Versículo 9, continúa la historia. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y sucederá que, si te llama, dirás: habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces. La presencia del Señor manifestada ahí ahora a su lado, no solamente una voz que se escucha, sino que Dios mismo ahí a su lado. Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí. Recuerde que Elí era su maestro, el sacerdote, el más cercano, el que lo había instruido desde muy pequeño. Cumpliré contra Elí, dice la Escritura, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce. ¿Cuál era la iniquidad? Lo dice a continuación. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Pero no solamente eso, no es que los hijos se habían desbandado y se habían ido en contra de Dios, hablando mal de Dios, sino que además agrega: y él no les ha reprochado. Este era el mal de Elí, ver que sus hijos se habían alejado cada vez más de Dios y él no había hecho nada. No les había llamado la atención, no les había guiado por el camino correcto, no les había corregido. Pero estamos pensando en la característica de Samuel como fiel a Dios, que deseamos que sea una característica nuestra, esta fidelidad que ya decíamos nos sigue, nos persigue, que inunda toda la palabra del Señor. Samuel es fiel para responder al llamado del Señor. El pasaje nos dice que él nunca había escuchado al Señor hablar. No sabía lo que esto significaba. Pero cuando es instruido y se le dice: tienes que decir esto, esto y esto otro, él simplemente obedece a la instrucción, abre su corazón delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy, soy tu siervo y estoy escuchando. Él está viviendo su adolescencia, no está viviendo un tiempo ya de madurez. Está viviendo en plena adolescencia y aquí escucha el llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Dios en una etapa de niñez, de adolescencia, de juventud? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz del Señor hablando al corazón? Samuel recibe en su adolescencia este llamado de Dios y tiene un encuentro que es personal con Dios. Hasta este tiempo le habían enseñado, había vivido en el templo donde la presencia de Dios se manifestaba, pero la misma Escritura nos dice que hacía mucho tiempo que la voz de Dios no se escuchaba entre el pueblo, lo que era una tragedia. Y ahora Samuel tiene esta bendición de tener un encuentro personal con Dios. En una época donde las manifestaciones de Dios eran limitadas, donde el hablar de Dios escaseaba, Dios escoge no al sacerdote, no a alguien ya grande. Dios no escoge a alguien que está formado y es maduro en todos los aspectos de la vida. Dios escoge a un adolescente, a un jovencito. Pero él tenía que responder personalmente. Vuelvo a utilizar esta expresión que es interesante, que se nos dice que no solamente la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo,
sino que el pueblo era constantemente amenazado por sus enemigos, los filisteos. Y al mismo tiempo la moral del pueblo estaba en decadencia. Por eso Dios permitía que fueran atacados, porque se habían apartado y se habían alejado de Dios. Con ese entorno Samuel es llamado por Dios. Y Samuel responde: aquí estoy, Señor. Habla porque tu siervo está escuchando. Esta decisión de abrir el corazón, de abrir la vida, de entregarse como siervo delante de Dios, es la que transforma la vida de Samuel. Él es fiel para responder al llamado de Dios. Y de aquí en adelante, Samuel es usado para guiar espiritualmente a otros. No es posible guiar a otros si no estamos en las manos de Dios. No es posible conducir a otros si no nos declaramos delante de Dios siervos de Él, dispuestos a seguirle. Y Samuel tiene este privilegio y bendición, este desafío de guiar espiritualmente a toda una nación. Hermanos, Dios puede transformar la vida. Dios puede transformar el futuro. Esto a pesar de que el panorama sea oscuro. A pesar de que en su entorno de trabajo, de familia, de estudios, la palabra del Señor escasee. Tal vez usted es solo dentro de su familia, el único creyente, y no hay hábito, no hay costumbre de dar gracias a Dios por los alimentos, o eso tal vez es una rutina simplemente. No hay hábito de leer juntos, de estudiar juntos, de conversar acerca de Dios, de ser agradecidos delante de Dios. Tal vez en su ambiente laboral usted es el único creyente y las conversaciones que escucha, las decisiones que se toman, la manera de proceder no son las de cristianos. En el caso de Samuel dice que todo escaseaba y la moral del pueblo era una moral muy baja. Pero aunque nuestro entorno sea oscuro, aunque el panorama que estamos viviendo no sea el mejor, aunque la palabra de Dios escasee en nuestro entorno, aunque la moral de nuestro tiempo no quiera nada con Dios, podemos estar seguros de algo, que cuando alguien está dispuesto y se atreve a creerle, a escuchar y a entregarse a Dios, cuando alguien se atreve a declararse siervo de Dios que está dispuesto a escuchar sus instrucciones, la vida es transformada. Por favor, atrévase a decirle esto al Señor. Dios, háblame, porque estoy dispuesto a escucharte. Samuel es fiel para responder y estar atento al llamado que Dios le estaba haciendo. Pero al mismo tiempo Samuel es fiel a todas las normas que Dios había establecido. Ya dijimos que él tenía varios puntos a su favor. Su nacimiento había sido milagroso y seguramente le habían contado esta historia. Tu madre no podía tener hijos, pero ella le rogó a Dios y Dios le escuchó. Entonces desde pequeño y hasta su adolescencia él escuchaba constantemente esto: Dios escucha y responde las oraciones. Dios es fiel y demanda de mi vida en el día de hoy también lo mismo, fidelidad. Su nacimiento había sido milagroso. Su crecimiento se había dado en el templo. Su servicio a Dios, él lo había rendido desde muy pequeño. Y la tarea que se le encomendaba en el templo, él la cumplía. Pero además, su oído siempre había estado atento para escuchar a Dios. ¿Cómo lo demostraba? Era noche, ya era tarde, y escucha a Samuel, Samuel. Él no dice es Dios porque nunca lo había escuchado, pero es obediente para decir mi maestro me está llamando y voy a ir, entendiendo que el maestro representaba a Dios en su vida. El oído de Samuel estaba atento para escuchar a Dios. Hermanos, que sea así también en nuestra vida en el día de hoy. Por eso podemos decir que él era fiel a todas las normas de Dios. Ahora, si usted quiere sumarle algo más, súmele que él tenía una mamá que amaba a Dios.
una mamá que era temerosa de Dios, una mamá que confiaba en Dios. Y de seguro los 3 primeros años, que son los años que Samuel pasa con su madre, hasta ser destetado y ser llevado al templo donde comienza a vivir, de seguro estos 3 primeros años fueron muy bien aprovechados por su madre, por Ana. Ella muy probablemente, constantemente le tiene que haber dicho quién era Dios para ella, cuánto amaba a Dios y lo importante que era para él dedicarse al servicio de Dios. Entonces esta fidelidad de Samuel a las normas de Dios, que aparece de manera tan clara en su ministerio cuando ya es grande, no son casualidad. Esta actitud de fidelidad, de entrega a las normas establecidas por Dios, han sido marcadas en su vida desde muy pequeño. Él ingresa al ministerio formalmente a los 30 años, según la costumbre. Recuerda que Jesús hizo exactamente lo mismo. Era la costumbre judía, era una etapa, una edad ya propia para iniciar un ministerio público. Así sucede con Samuel. Cuando ya tiene 30 años se dedica al ministerio público, pero desde antes es capaz de entender y de cumplir todas las normas que Dios ha establecido. A esta edad, a los 30 años, con total claridad podemos ver en la vida de Samuel que él es capaz de desafiar al pueblo y hacerlo con toda la autoridad espiritual que viene de parte de Dios. Porque tiene un ejemplo de vida, tiene un testimonio. Él se ha mantenido fiel a las normas de Dios y ahora puede decirle a otros, esto es lo que Dios quiere. Esta es la autoridad que había perdido Elí. No había corregido ni había enseñado a sus propios hijos. No podía entonces ahora decirle a la nación, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios espera. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jeraim, pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños, es decir, que se note. Si se están volviendo al Señor, que sea algo notorio, como debe ser en nuestra vida también. Quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las Astarot, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astartes y sirvieron solo al Señor. Aquí lo que vemos, hermanos, hermanas, es a un hombre fiel. Un hombre fiel que ha visto la fidelidad de Dios en su vida, que ha visto la fidelidad de su madre, a pesar de la infidelidad que hay a su alrededor. Un hombre fiel que puede ser influencia en el pueblo y que llama al pueblo a que viva de la misma manera, siendo fieles a Dios. Esta influencia de Samuel sobre el pueblo cuando tiene 30 años tiene que ver con la influencia que recibe, ya lo decíamos, de su madre en sus primeros años de vida. Hermanos, hermanas, no perdamos las oportunidades que tenemos aquellos que somos padres y que todavía estamos con los niños en el hogar. De instruirlos apropiadamente, de decirles lo que es bueno, de advertirles cuando se están yendo por mal camino, de corregirles cuando es necesario. Pero por sobre todo, de ser fieles nosotros al Señor, para que ellos vean nuestro ejemplo, para que ellos sean impulsados y animados por nuestro testimonio. Todo esto, la manera como Dios formó la vida de Samuel, hizo que él se mantuviera fiel a todas las normas de Dios. Pero Samuel también es fiel para seguir las instrucciones de Dios, para ser fiel en todo sentido hasta las últimas consecuencias. Cuando Samuel escucha la voz de Dios por primera vez, el mensaje que se le entrega es un mensaje duro, siendo un jovencito, un adolescente. Y el mensaje es que Elí y toda su familia van a sufrir las consecuencias de haberse apartado de Dios, de no haber vivido como Dios quería.
¿Y qué es lo que hace Samuel? Samuel no se queda callado, sino que entrega el mensaje de juicio al sacerdote Elí. ¿Cuál era este mensaje? Que toda la familia de Elí iba a sufrir producto de su pecado. Él podría haber dicho, ¿cómo le voy a decir a mi maestro esto? Pero él prefiere ser fiel a su Dios y hablar lo que Dios le está diciendo. Más adelante, cuando tiene que confrontar a Saúl con su propia maldad y declararle que Dios lo ha desechado por la forma de vivir, lo que hace Samuel es obedecer a Dios a pesar de que estaba enfrentando al rey y que el rey podría haber decidido cortarle la cabeza. Luego, cuando es enviado a ungir a David como el nuevo rey y Saúl todavía está gobernando, ¿qué es lo que hace Samuel? Obedece a Dios a pesar del temor de haber sido acusado de traidor, de haber estado buscando otro rey de la nación. Hermanos, usted esto bien lo sabe. En algunas o en muchas ocasiones, seguir a Dios se vuelve algo complejo. Seguir a Dios en fidelidad según sus normas no es algo simple, no es algo sencillo. Jesús mismo dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a sufrir. La vida para ustedes, así como la vida de las ovejas, no es fácil porque hay un lobo que las está amenazando constantemente. La vida de ustedes como creyentes en Cristo no va a ser fácil. Ese es el mensaje de Jesús para sus discípulos. Si quieren ser fieles, van a sufrir las consecuencias. Pero por otro lado, nos dice la Escritura que no hay mejor manera, no hay mejor forma de enfrentar la vida que siendo consecuentes con el llamado que hemos recibido de parte del Señor, sin importar las consecuencias negativas, momentáneas y pasajeras que puedan llegar a nuestra vida. Hermanos, de seguro, todo lo que Dios tiene para nosotros es muy superior a cualquier sufrimiento pasajero de este tiempo. Dios nos da su palabra para que escuchemos su voz. Dios nos ha dado a su propio espíritu en nuestros corazones para guiarnos cada día. Seamos fieles a Dios, fieles para responder al llamado del Señor. Llamados que pueden ser específicos a la vida. Y Dios puede estar llamando a un ministerio concreto, y no me refiero únicamente al ministerio pastoral, misionero, evangelista, sino a lo que Dios ha estado hablando a su corazón durante este tiempo. Seamos fieles a Dios, fieles para responder a los llamados que Dios ha estado colocando en el corazón. Seamos fieles a las normas que Dios ha establecido. Y no nos dejemos contaminar por la moral de un mundo que vive de manera tan baja, tan distante de lo que Dios espera. Seamos fieles a Dios hasta las últimas consecuencias, aun cuando tengamos que sufrir por mantenernos en el camino correcto. Este 2021, desafiémonos a crecer en esta característica tan importante, parte del carácter de nuestro Dios, pero que nos invita a nosotros a que sea parte de nuestra vida. Comenzamos en el día de hoy con esta idea. El carácter de Dios puede ser aplicado a nuestra vida cuando el Espíritu de Dios, de manera sobrenatural, trabaja en nuestros corazones. Dejemos que Dios lo haga así. Que de esa manera nuestra vida del 2021 sea más fiel a Dios, respondiendo a su llamado, viviendo según sus normas y sin importar las consecuencias que tengamos que enfrentar. Les invito a orar. Tengamos juntos un tiempo de oración. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos historias que son tan especiales para nosotros. Para muchos de nosotros son tal vez historias favoritas.
Gracias, Señor, porque no solamente se quedan en una historia que podemos recordar, que incluso podemos contar, sino que son desafíos de fe para nosotros. Gracias porque es tu palabra para nosotros, Dios. Gracias por la vida de Samuel, que es testimonio para nosotros en el día de hoy. Fue testimonio para su generación, pero a través de la inspiración de tu Espíritu, es testimonio y es ejemplo para nosotros en el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que tú tomes esta palabra, este llamado a la fidelidad, para que nuestra vida sea transformada y para que nosotros, con oídos tan abiertos, tan atentos como Samuel, estemos dispuestos juntos a decirte en el día de hoy: Señor, habla. Habla porque tu siervo está escuchando. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Les mando un saludo desde acá, desde el templo. Y vamos a alabar al Señor a través de esta alabanza.